Pensaran en la presentación que voy a hacer como si estuviera hablando de sus ciudades. Quiero que piensen que yo les estoy contando la historia de mi ciudad, de Bogotá, pero que a la vez piensen que les estoy contando las historias de sus ciudades. Les voy a contar la historia de La Paz, les voy a contar la historia de Santa Cruz, les voy a contar la historia de Lima, les voy a contar la historia de Quito. En ese sentido, digamos que tenemos dos invitaciones conceptuales claras para pensar. Una es densidad y otra es intensidad en el uso del suelo. Por densidad entendemos el número de personas por área y por intensidad del uso del suelo pensamos en los usos que le estamos dando al suelo, en este caso urbano. ¿Cómo vamos a diagnosticar el estado de salud de nuestras ciudades? A partir de 5 preguntas. Háganse ustedes estas 5 preguntas y califiquen sus propias ciudades. ¿Su ciudad está segregada? ¿Está fragmentada? ¿Es dispersa? ¿Es una ciudad desigual? ¿Es una ciudad que genera presión sobre borde urbano? Si más de 4 de sus respuestas son afirmativas, es decir, si su calificación es superior a 4, su ciudad está enferma. Y vamos a ver de qué está enferma. Esta es Bogotá. Si ustedes ven este primer gráfico son topografías, es decir, contrario a lo que ustedes van a experimentar, por ejemplo, en La Paz, pero similar a lo que pueden ver aquí en Santa Cruz, Bogotá es relativamente plana y solo sobre el borde oriental tiene una de las estribaciones de la cordillera oriental, que es lo que nosotros denominamos cerros orientales. Nosotros estamos entre los 2.400 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, y cuando subimos a estas montañas que se ven acá en este costado, estamos en aproximadamente 2.640, 2.740 metros sobre el nivel del mar. Es decir, que en este territorio que es tan homogéneo no encontramos nada que nos impida cruzar ni horizontalmente ni verticalmente la ciudad. ¿Dónde están estas clases sociales? Y lo que puede ver es que el estrato 2 está en el suroccidente y un poco hacia el oriente. El estrato 3 está en toda la mitad de la ciudad. El estrato 4 avanza un poco hacia el nororiente. El estrato 5 claramente está sobre el nororiente y el estrato 6, que es el estrato más alto, está definitivamente sobre el nororiente, y un pedacito acá sobre unos cerros que son los cerros de Suba. Entonces nuestra segunda pregunta acerca de la segregación socioespacial se resuelve claramente en este momento. Somos una ciudad segregada. En términos de densidad poblacional, con puntos de frío y calor, se muestra cuáles son las áreas más densamente pobladas. Tanto la zona de Suba, donde les digo que hay estrato 6, como la zona del suroccidente de Bogotá. Y entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? La respuesta a la que vamos a llegar a lo largo de la investigación es bastante simple, es bien sencilla, y es que se generó la idea de miedo. Los pobres son peligrosos para poderlos dejar en el sitio. Ustedes en sus ciudades se dan cuenta que en sus ciudades también las personas más pobres están en los sitios más inaccesibles. Esto no es gratuito, esto es producto de los urbanismos modernos. ¿Por qué? De la misma forma como David Harvey lo menciona en sus textos, las ciudades son los lugares donde la acumulación de capital es más eficiente, tanto la acumulación industrial como la acumulación postindustrial. Si en un primer momento es producto de la localización de las fábricas al interior de las ciudades, cuando las fábricas salen de las ciudades y comienzan los procesos posmodernos, capitalistas posmodernos, donde la dinámica es la dinámica de los servicios, asimismo la deslocalización de las fábricas trae consigo una relocalización de servicios personales. Estas cifras, básicamente, yo sé que se ven poco, pero solo les invito a ver primero la clasificación en la parte de arriba: personas sin estrato, bajo, 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 medio, alto y alto. Si ustedes se dan cuenta,
Bogotá está siendo vendida a lo largo de América Latina como una ciudad de clase media, donde la mayoría somos aparentemente ricos, con un 75% más o menos de personas que viven en esta condición social. Yo les digo, estas son las cifras oficiales, eso es mentira. Cuando sumamos las personas que se encuentran en estrato bajo, que son el 39,36%, y las personas que se encuentran en estrato medio bajo, que son el 35,73%, tenemos que llegar a una sola conclusión, y es que nos encontramos en una ciudad de pobres. ¿Cómo es posible entonces que en una ciudad de pobres estemos haciendo un urbanismo para ricos? Estas son apenas unas imágenes, unas breves imágenes de un discurso que es el de una geografía legal para Bogotá. Yo soy abogada, pero les digo a todos ustedes, si hay abogados o si no lo son, o si trabajan en el tema del urbanismo, de la planificación, etcétera, etcétera, no le den tanto valor a la norma. Si ustedes se dan cuenta, este es el trazado del tranvía para Bogotá. Aquí estamos hablando del año 1850 más o menos. Este es el centro de la ciudad. Esto más o menos son unos 14 a 20 kilómetros. Aquí apenas han pasado unos cuantos años más, estamos hablando de alrededor de 40 años, y el trazado sigue siendo más o menos el mismo. Esto es el trazado definido para 1920, y esto, me tocó voltearlo un tricito, es el trazado para el metro que no ha tenido Bogotá. Si ustedes se dan cuenta, esta dinámica desde 1880 hasta el año 2017 es la misma dinámica. La pregunta es cómo podemos encontrar esta dinámica tan latente de forma espacializada. La respuesta es bien simple. Las normas solo se encargan, como dijo el profesor Philip Horn esta mañana, de legalizar las ilegalidades que ha producido el capital. Dicho de otra manera, las normas solo sirven para generar presión sobre las personas que tienen menor capacidad de acción y levantar dicha presión sobre las personas que tienen mayor facilidad de acumulación de capital. Cuando entramos a mirar cómo se comporta Bogotá en la región, Bogotá simplemente es este pedazo, pero la mancha de Bogotá se extiende hacia el occidente por la calle 13, se extiende hacia el sur por la autopista sur, es decir, que el daño que está haciendo Bogotá en términos de ciudad desde el punto de vista regional está absolutamente marcado para el sucesivo. Productivo. Esto es área dotacional y esto es área industrial. Es decir, que las localizaciones de todos los mecanismos de soporte y las infraestructuras ya están determinadas para los próximos 50 años, tal vez. Nosotros utilizamos, o yo utilicé con la ayuda de mi director, el esquema de unidades de planeamiento zonal, que son las más grandes que se encuentran en Bogotá. En estas divisiones básicamente encontramos estas tres UPZs. Esta es una UPZ pobre, esta es una UPZ que queda sobre el suroccidente de Bogotá, esta es una UPZ de clase media, aquí sobre todo se encuentran talleres automotrices, y esta es una UPZ rica. Si ustedes se dan cuenta, en la medida en la que vamos avanzando, cuadro por cuadro, nos van apareciendo una serie de números. ¿Qué son estos números? Primero, las escalas de ciudad que se manejan. Aquí se manejan 3 escalas de ciudad, aquí se manejan 4. Lo segundo son las actividades urbanísticas que están permitidas. Mientras a que son los más pobres, solo les permito 5. A estos que son definitivamente comerciales les permito 11 y a estos 21. Pero esto es en la formalidad, porque apenas comienzo a revisar cómo se están moviendo estos números a lo largo del estudio, lo que nos damos cuenta es que en subsectores normativos acá pasamos a 8, pero acá pasamos a 32. Esto ya es definitivo. Cuando vemos ahora sí los usos totales, en los usos totales estos dos son muy parecidos, pero este no alcanza a ser ni siquiera el 25%. Esto
ya marca un efecto gravísimo en materia de lo que está sucediendo con los usos del suelo. Y si a eso le incorporamos usos restringidos, los usos restringidos acá son mucho más pequeñitos, son probablemente un 25% de lo que está pasando aquí. Sin embargo, no es compatible con lo que está pasando en la columna, ni de zonas totales, ni de usos compatibles, ni de usos permitidos. Estas son entonces las subpesetas. Esta es Patio Bonito, esta es Alcázares y esto es la zona, yo creería, más rica de la ciudad. Nuestro presidente, Juan Manuel Santos, compró un apartamento aquí, justo por este sector. Este apartamento cuesta $2 millones. 2 millones de dólares, perdón. Pueden hacerse una idea del costo del suelo en ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Ford en el año 1996? Esta imagen es muy interesante. Las ciudades latinoamericanas tienen esta estructura. Un cordón que muestra la ruta entre el centro y la periferia. Una periferia muy marcada que sobre la cual se hace la presión de borde. Unas zonas que son de ricos y unas zonas que son de clase media. La pregunta es, si tenemos estas zonas tan marcadas, si las conocemos con tanta antelación, ¿por qué seguimos pidiendo normas urbanas? O sea, es irracional que si el mercado está determinando el comportamiento de las ciudades, nosotros sigamos pidiendo normas urbanas para continuar la legalización de las acciones del mercado. Los señores de Claxo hacen este decálogo, donde básicamente nos dicen, detengámonos un instante y pensemos cómo hacer ciudades buenas. Dejemos de hablar de ciudades con justicia espacial, dejemos de hablar de ciudades equitativas, dejemos de hablar de todas esas cosas y planteémonos 3 preguntas. 1. Si realmente estamos dispuestos a hacer ciudades iguales, si realmente ustedes no son mejores que yo y yo no soy mejor que ustedes y yo soy su vecino, yo no tengo derecho a capturar suelo para mí en detrimento de otra persona. ¿Por qué? Porque eso, desde la lectura que estamos haciendo en esta investigación, se llama secuestro urbano. Eso es secuestrar la tierra de uno en favor de otro. Segundo, los mecanismos de participación no pueden ser simplemente dichos. Los mecanismos de participación deben ser explícitos. Hacerlos explícitos es permitir a las personas participar real y verdaderamente. Nos vamos a este y finalizamos. Esta es la estructura de Bogotá en el tiempo. Lo más amarillo es lo más viejo, lo más oscuro es lo más nuevo. Y simplemente pensemos en las 3 leyes de Newton. Un cuerpo a la deriva mantiene una velocidad que permanece constante. La respuesta de un cuerpo a una fuerza neta es la aceleración, y 2 fuerzas iguales y recíprocas se anulan entre sí. No hay una conclusión más latente, más explícita, más fuerte que esta. Para que el curso que las ciudades latinoamericanas han tenido hasta ahora cambie, tiene que haber una fuerza que sea inversamente proporcional. Y nosotros no podemos terminar sin mostrarles esto, y esta es una bacteria que ataca las plantas, es un patógeno. Este es un patógeno, este en cambio no es patógeno. Imagínense ustedes la cabeza de una persona que está expuesta al mercado. Nosotros somos todo esto, que es algo malo, y ellos son esto, que es una bacteria buena, es un hongo bueno. La pregunta es si nosotros, utilizando nuestra racionalidad, no podemos cambiar un comportamiento que se ve en una placa de Petri y que es el que siguen las bacterias, asumiendo que nosotros somos mucho mejores que una bacteria. Muchas gracias.